objetivo de alcanzar a los pecadores sin nuestra ayuda. Es lo que dice el espíritu de profecía. ¿Qué quiere decir con esto? Aunque nos parezca doloroso, el ser humano, según esta cita, el ser humano es dispensable. ¿Qué quiere decir dispensable? Es lo contrario de indispensable. Dispensable significa, ¿verdad?, que no es necesario. A contrario de indispensable. Si dijéramos, bueno, si dijera la cita, el humano es indispensable, entonces quisiera decir de que no se pudiera llevar el evangelio sin la colaboración del ser humano. Pero la cita del Espíritu de Profecía dice de que en el elemento de evangelismo, el hombre que es dispensable. Escucha más esta otra cita que dice: Dios podría haber presentado su verdad mediante ángeles inmaculados. Pero fíjense, interesante. Me imagino yo de que los ángeles están con aquel deseo de ir y predicar el evangelio, aparecerse en todos los lugares, todos los rincones de la tierra, y aparecer y dar testimonio y decir que Cristo viene, que Cristo, ¿verdad?, presentar la verdad presente. Los ángeles están ansiosos, pero Jesús dice: no, un momento, ustedes no lo hagan, porque dice el Espíritu de Profecía de que Jesús quiere que cada uno de nosotros seamos participantes de esta obra en la tierra. Ahora, ¿pero por qué, hermanos? ¿Por qué? Fíjense, un día Dios quería presentarle un mensaje a Balaam. En ese momento no había pastor, en ese momento no había obrero bíblico, no había anciano de iglesia, no había diácono, diaconisa, no había mujeres, no había nada de eso. Pero Dios quería presentarle a Balaam un mensaje. ¿A quién utilizó? ¿A quién? A un asno, a una burra, a un animal, hermanos. Utilizó un animal y le presentó el mensaje. Claro que sí, le presentó el mensaje. Ahora, es más, muchas veces nosotros encontramos algunos pasajes en la Biblia que dice que si ustedes no hablan, ¿quiénes van a hablar? Las piedras, hermanos. Van a hablar las piedras. Ahora, vez tras vez, este mensaje, Dios lo podría haber hecho ¿qué? Solo. Lo podría haber hecho ¿qué? A través de los ángeles. Lo podría haber hecho a través de ¿qué? De los animales. Lo podría haber hecho a través de ¿qué? De las piedras, de la naturaleza, las cosas. O sea, ves que es algo que Dios podría hacerlo, pero fíjense, el mandato está dicho: ir y predicar este evangelio a todas las naciones. Entonces, ¿para qué el ser humano, o por qué tiene que predicar el ser humano este evangelio? ¿Por qué? Amén. Amén. Fíjense que, ponte a pensar algo. Piensa si de lo que tú estás haciendo dependiera la venida de Jesús. Piensa de lo que tú estás haciendo dependiera la venida de Cristo Jesús. ¿Cuándo piensas que Jesús viniera? Algunos dicen, otros dicen, gracias.
no vendría. Pero fíjate, te voy a decir una estadística, y esto es cierto. Y es doloroso, hermano. Yo cuando vi esto, me dolió en el corazón. Fíjense que las estadísticas dicen que el 85% de miembros de iglesia, el 85%, ellos nacen, viven, crecen dentro de la iglesia. Dentro de la iglesia. Viven, se desarrollan y mueren. Y ninguna de ese 85% trajo un alma a Cristo. Es doloroso. Es doloroso. Fíjense que si dependiera de nuestro trabajo, el que Jesús viniera a esta tierra, yo te puedo decir de que Jesús nunca volvería. Si dependiera de nuestro trabajo. Entonces, entendamos de que el hombre es que es. No es indispensable para la predicación del Evangelio. Ahora, la orden que Cristo le dio a la iglesia no es solamente el predicar el Evangelio. Si bien es cierto, nosotros podemos hacerlo a través de la televisión, de la radio, a través de literatura, revistas, de una forma eficaz, barata, lo podemos hacer de muchas maneras. Es más, podemos hasta traer a personas, entrenarlas y mandarlas a cierto lugar, ¿verdad? Ciertos pueblos, ciertas ciudades, y que esas personas empiecen a ¿qué? A evangelizar y a hacer una iglesia. Nosotros lo podemos hacer bien fácilmente, ¿verdad? Pero fíjate lo que dice esta cita del Espíritu de Profecía. Dice: el ángel enviado a Felipe podría haber efectuado por sí mismo la obra al favor del etíope. En otras palabras, tenemos a Felipe aquí y tenemos a quién por el otro lado allá, al etíope. Fíjate lo que hace el ángel. El ángel viene y se va a donde Felipe. ¿No podría haber el ángel mejor ido en vez de venir, tomarse la molestia de venir acá con Felipe, de haber pasado, haber tomado un tiempo y venir a Felipe? ¿No podría mejor haber venido derechito al etíope y haberle llevado el mensaje? ¿No crees tú que hubiera sido mejor así? Más rápido, o sea, se hubiera, ¿cómo dice? Ahorrado muchos viajes. Pero fíjense qué es lo que pasó. Él tuvo que venir ¿a quién? A Felipe, darle el mensaje. ¿Qué hizo Felipe? Felipe se fue y le dio el mensaje al etíope. ¿Por qué lo hizo? Yo te quiero decir en esta mañana que para Dios tener al hombre involucrado en la participación del Evangelio es muy importante. Amén. Es muy importante, hermanos. Porque ustedes se dan cuenta en la lectura que acabamos de leer, la orden es que ir a predicar el Evangelio. Y ese Evangelio va a ser predicado en todo el mundo, pero con la participación de ¿quién? De nosotros. Con la participación de cada uno de los miembros de la iglesia. Amén. Sin la participación de los miembros de la iglesia, hermanos, Dios pudiera haberlo hecho solo. Él lo pudiera haber hecho solo. Pero cuando Dios pensó en predicar este Evangelio, el enseñar este Evangelio,
el enseñar de que Cristo viene pronto, pensó en quién, en nosotros primero. Él lo pudiera haber hecho, y eso está claro. Él pudiera haber hecho todo eso. Así de que Él primero pensó en la iglesia, en su pueblo. ¿Sabes quién es la iglesia? Somos nosotros como individuos, como personas. Cuando tú lees en la Biblia y habla la iglesia y una mujer en vestidura blanca, está hablando de cada uno de nosotros. No está hablando de un libro que está lleno de los nombres de los que van a una iglesia. No está hablando de eso. Está hablando de alguien que tiene membresía. No está hablando de eso. O de una denominación. No está hablando de eso. Está hablando de personas. Esa es la iglesia. Eres tú, soy yo. Ahora, pero la pregunta es, ¿por qué? Algunos hermanos ya lo dijeron, pero ¿por qué? Yo te voy a dar alrededor de 5 motivos por qué el Señor nos encargó ese mensaje a nosotros, al pueblo de Dios, al ser humano. 5 motivos por qué. Y vamos a empezar con el primero. El primero, porque es una prueba de la verdadera conversión del ser humano. ¿Es por qué? Una prueba de la verdadera conversión del ser humano. Es una prueba de la verdadera conversión del ser humano. Mira lo que dice esta cita del Espíritu de Profecía. Mira lo que dice esta pluma inspirada. Dice lo siguiente. El Espíritu de Cristo es un espíritu misionero. El primer impulso del corazón regenerado. En otras palabras, el primer impulso de la persona que ha sido transformada. El primero es. El primer impulso de un corazón transformado o regenerado es traer a otro también a la salvación. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén, hermanos. El primer impulso. Está diciendo este pasaje, ya no utilizar las mujeres pantalones, sacarte los aretes, comer, ya dejar de comer puerco, de tomar, de beber, de fumar, de hacer tantas cosas. No está diciendo eso. El primer impulso es que ir, correr y traer a alguien a los pies de Cristo. Estas cosas no me vayan a malinterpretar. Estas cosas son parte de la vida cristiana, ¿verdad? El cuidar del templo del Espíritu Santo. Esas son cosas que naturalmente lo vamos a hacer, tenemos que hacer. Pero dice el Espíritu de Profecía que el primer impulso de una persona que ha pasado por la experiencia de la conversión es ir y correr y traer a alguien para los pies de Cristo. Ahora, ¿qué sucede si una persona cumple todo lo que la iglesia le pide? Venir los sábados a la iglesia, es más, algunos hasta pueden venir bien tempranito, poner todo, limpiar, qué sé yo, tener el servicio, ser maestro, estar con todo lo que la iglesia le pide, usted lo cumple. Pero si usted no ha traído, no ha venido con alguien, no ha invitado a alguien, ¿qué sucede? ¿Qué está pasando? Verdaderamente usted ha pasado según esta cita, que no soy yo, no me lo estoy inventando. Según esta cita, nunca ha pasado por la maravillosa experiencia de ¿qué? De la conversión. Es triste.
Es duro, pero es lo que dice el Espíritu de profecía. A mí, hermanos, no me van a linchar porque yo nomás vengo y les estoy leyendo lo que dice el Espíritu de profecía. Es lo que dice. Entonces entendamos que Dios pudiera haberlo hecho solo. Lo pudiera haber utilizado a los ángeles, pudiera haber utilizado las piedras, la naturaleza, pudiera haber utilizado los animales, ¿verdad? Pero en materia de evangelismo, Dios pensó primeramente en el ser humano. Es importante el ser humano, para Dios es importante. Primera razón es porque es una prueba de la verdadera conversión, ¿verdad? Y traer a alguien. Y esto, hermanos, esto nos involucra a todos. Esto no solamente le cae al director de obra misionera, no solamente le está cayendo al director de diáconos, diaconisas, a todos los departamentos, incluso hasta los pastores, todos estamos. Si nadie trae una persona a los pies de Cristo, discúlpeme, hermano, pero según esta cita, dice que no ha pasado por la experiencia maravillosa de la conversión. Imagínense si sigue diciendo este pasaje de la pluma inspirada, dice: si los miembros de la iglesia no emprenden individualmente, ¿cómo dice? Algo personal. No esté viendo, como dijimos, ¿verdad? Usted puede colaborar con la iglesia en sí, está haciendo su trabajo. La iglesia mundial, ellos tienen obreros, espíritus, ellos tienen misioneros, ellos tienen todo. Pero aquí estamos hablando de una forma personal. Estamos hablando, gracias, hermano, de una forma individual. Dice, si los miembros de la iglesia no emprenden individualmente, demuestran que no tienen relación viva con Dios. Si no lo estás haciendo individualmente, demuestras que no tienes una viva relación con Dios. Y si una persona no tiene una viva relación con Dios, ¿qué pasa con esa persona? ¿Ah? Aquí el hermano dijo, amor, lo acaba de decir, hermano. Es cierto. Si no tiene una viva comunión con Dios, ¿qué sucede? Está muerto. Es lo que está diciendo la cita. Y tengo otra cita aquí, que dice: una persona verdaderamente convertida no puede vivir una vida inútil y estéril. Es duro, hermano. Y en otras palabras, lo que yo no entiendo de esta forma: si hay 200 personas en una iglesia y 5 personas solamente son las ganadoras de almas, están trayendo gente, invitan gente, traen gente, se involucran, se meten tanto en que las personas, se importan tanto que esas personas puedan ser salvas. Y de esas 200 personas solo son 5. ¿Qué pasa con las 195 personas? ¿Qué sucede? La hermana dice que se pierde. Lo único que puedo yo decir, primero, que no han pasado por la conversión, ¿verdad? No han pasado por la conversión. No han sido verdaderamente todavía convertidos. Y lastimosamente, como dijo el hermano acá, han muerto espiritualmente. Ahora, volviendo a los motivos por los cuales. El primer motivo, ¿cuál es? ¿Verdad? Es un qué? Es una evidencia. Dios quiere que cuando tú trabajes en presentar el Evangelio, Él lo hace primeramente, uno de los motivos es para que muestres de que tú has pasado por la conversión, la maravillosa experiencia de la conversión. Segundo motivo,
es que es un plan divino. ¿Y cuál es el plan divino de Dios? El plan divino, como decía el hermano por allá, el desarrollar el carácter de Cristo en quién. Por eso ese es el segundo motivo por lo cual Dios ha dado ese mensaje a la humanidad, a los que esperamos la venida de Cristo, para que vayamos desarrollando ¿qué? El carácter de Cristo en mi persona. Vamos al tercero, la tercera razón. La tercera razón creo que por acá la escuché también, alguien lo mencionó, es porque es un secreto para el crecimiento de la vida cristiana. Es para que vayamos ¿qué? Creciendo en la vida cristiana. Un ejemplo, una persona que no crece, ¿qué es? Por ejemplo, tenemos una persona que no ha crecido. ¿Se le dice qué? Enano. En otras palabras, una persona que no está creciendo espiritualmente, ¿cómo se le dice? Está enano. Es un enanito espiritual. Entonces, volviendo al ejemplo que habíamos dado de 200 miembros y solamente 5 están trayendo algo para Cristo, ¿qué pasa con los 195? No se desarrollaron. Fíjense que según lo que dice acá, son 195 enanitos espirituales bien sentaditos en la iglesia. Enanitos espirituales bien sentaditos. Así de que yo tengo una cita más acá. Me gustaría siempre compartir con ustedes. Dice esta cita: el que empieza con poco conocimiento, de una manera humilde, y dice lo que sabe mientras busca un conocimiento mayor, hallará todo el tesoro celestial que espera su demanda. Imagínense, hermanos, fíjense, yo me acuerdo que yo por muchos años estuve visitando la iglesia. Yo era miembro, pero verdaderamente yo era de esos enanitos espirituales, porque no había tomado la decisión, ¿verdad?, todavía de comprometerme con este mandato que el Señor Jesús ha hecho. ¿Y desde cuándo lo hizo? Imagínense desde cuándo lo hizo. Yo estuve muchos años en la iglesia. Hasta los años ya se los perdí, pero yo no estoy tan viejo, ¿verdad? Pero yo me acuerdo de que desde joven yo estuve en la iglesia, hermano. Yo visitaba la iglesia, yo iba a la iglesia, yo me sentaba en las últimas bancas porque me gustaba mucho platicar, distraerme, dejar pasar el tiempo, matar el tiempo, como muchos dicen, matar el tiempo para después ya irme a la casa y seguir haciendo mis cosas. Pero fíjense, yo nunca leí esta cita, jamás la leí, hasta que me interesaron bastante las profecías y empecé a estudiar las profecías, y ahí fui encontrándole sabor al evangelio. Yo me acuerdo la primera vez que di un estudio bíblico, me temblaban los pies, porque yo no sabía qué le voy a decir a esta persona. Yo no sé qué voy a decir. Yo no sabía qué decirle, y si me sale una pregunta, ¿qué le voy a contestar? Pero fíjense qué maravillosa esta cita del Espíritu de Profecía. Dice que el que empieza con poco conocimiento, no está diciendo de que tú tienes que haber pasado Harvard o ir a Andrews, ¿verdad?, o esas universidades, no está diciendo. Acá dice que el que empieza con poco conocimiento, de una manera que humilde. ¿Usted quiere trabajar? Dice acá que lo que sabe, mientras usted comparta lo que usted sepa, usted va a compartir lo que usted sabe, ¿verdad? Y mientras usted va en busca de conocimiento,
Dice que en el cielo se encuentran grandes tesoros que solamente están esperando para que usted los pida. Imagínense. Yo me acuerdo de esa primera vez que dimos el estudio bíblico. Me acuerdo que fue un hermano, ¿verdad?, que no quería nada con la iglesia. De vez en cuando iba a la iglesia, de vez en cuando. Y terminamos. Yo no sé cómo terminé, pero yo terminé, hermano. Y me quedaba tan lejos. Yo iba por pura fe. Cómo Dios me iba yo andaba bien ajustado con el dinero. Yo decía, Señor, pero yo no tengo ni gasolina. Yo solo salgo, tengo lo suficiente solo para la semana, ir a trabajar y regresar a la casa, eso es todo. ¿Cómo le voy a hacer para después dar la vuelta y ir hasta donde esta persona? Pero tú, yo creo en tu palabra y ese es el mandato tuyo y yo lo voy a hacer. Dios, hermano, proveyó hasta el último día que yo pude estar en esta casa con este Señor. Amén. Y fíjense que al final se le hizo porque invité a un pastor y el pastor me acompañó y estuvimos ahí enfrente y el pastor lo reprendió, lo agarró, le hizo para que se bautizara, que aceptara a Cristo y el Señor dijo, no. Terminamos los estudios y él dijo, no. ¿Cómo más me sentía yo? Fracasado. Pero fíjense, hermano, que da un gozo. Aunque esa persona usted no haya visto germinar esa semilla, da un gozo, un placer de que usted ya hizo su parte, ya hizo su trabajo, ¿verdad? Y eso ya es del Señor. Dice, mías son las almas, dice el Señor, mías son las almas. Así de que tú no te sientas frustrado, amargado o desilusionado si alguien dice no al final. Porque la semilla está ahí. ¿Y de quién va a ser el trabajo de que esa semilla germine? Del Espíritu Santo. Del Espíritu Santo. Fíjense que pasaron 3 años y después escuché por ahí que se bautizó el hermano. Empezó a ir a la iglesia y se bautizó. Así, gloria sea para el Señor. En ese momento no me tocó ver, pero gracias a Dios que se bautizó. Alguien más, miren, esto es maravilloso. Por eso el Señor nos ha pedido que lo hagamos por nuestro bien. Fíjense, si empezáramos cada quien a traer una persona a los pies de Cristo, empecemos a invitar, empecemos a trabajar con él. Y el Espíritu Santo va a estar todo el tiempo. Y a la hora cuando se venga una campaña, es posible que usted vea esas semillas germinando. Así de que ya para ir terminando, tengo otra cita aquí del Espíritu de Profecía que dice, oigan muy bien, pongan mucha atención a esto, hermano, porque esto sí me impactó. Dice, la única forma, ¿qué dice? La única, no hay otra. La única forma de crecer en la gracia es el estar realizando con todo interés precisamente la obra que Cristo nos ha pedido que hagamos. Amén. ¿Y qué es lo que nos ha pedido el Señor que hagamos? Predicar el Evangelio, hermano. Eso es todo lo que nos ha pedido el Señor, predicar. Así que es la única forma de crecer en la gracia de Cristo Jesús. Así es la única forma de crecer. Estar trabajando en lo que nos ha pedido a cada uno de nosotros. Pero hermano, cualquiera me podría decir, hermano, pero ¿y entonces de dónde queda esto de que yo oro, yo doy diezmo, yo doy ofrenda, yo voy a la iglesia, yo no me falta ningún culto los sábados? Hermano, es parte de la vida cristiana diaria. Así que eso tiene que estar en nuestro
como nuestro menú, ¿verdad? Lo que diariamente como, se tiene que hacer. Es parte de pertenecer al pueblo de Dios, ¿verdad? Al pueblo de Dios. Ahora, el cuarto motivo. Dios quiere que tú y yo vayamos y busquemos a alguien y lo traigamos a Cristo, porque es el plan divino para fortalecer, creo que lo habían dicho por acá, no lo dijeron, para fortalecer nuestra fe. Hermanos, cuando vengan las pruebas, tienes que estar firme, tienes que estar feliz, contento. No tienes que estarte angustiando por cosas que te estén ocurriendo o que alrededor tuyo estén pasando. El hacer esto, el estar ocupado haciendo esto, lo que nos ha encomendado el Señor, es predicar el Evangelio, y vamos a tener, nuestra fe va a estar fortalecida, y cualquier cosa nos puede estar azotando. Las tormentas de la enfermedad, la tormenta del odio, qué sé yo, de la envidia por ahí, qué sé yo, no sé cuál es tu trama, ¿verdad? ¿Cuál es tu drama? Yo no sé cuál es tu problema. Pero el Señor nos ha encomendado hacer esta obra en la tierra, porque sabe que es necesario para nuestra vida cristiana. Y dice, yo subrayé esta parte del espíritu de profecía que dice lo siguiente: hay peligro para aquellos que hacen poco o nada. ¿Qué dice? Hay peligro para aquellos que hacen poco o nada. Imagínense, es interesante, hermanos. Y el último motivo que vamos a ver en esta mañana es porque Dios le dio a cada miembro de iglesia la tarea de predicar el Evangelio, porque es un antídoto, oiga bien, es un antídoto contra la desidencia y la apostasía. Si tú no estás haciendo esto, hermano, preocúpate, porque hoy, y más en estos últimos tiempos que estamos viviendo, se van a venir olas de doctrinas extrañas. En todos lados donde te encuentres, donde vayas, se escuchan problemas de que hay gente por ahí que sale y se lleva un grupo de personas de la iglesia y se van a hacer un grupo por allá y se van a hacer otro por allá. Y son personas que traen sus doctrinas raras y cosas así. Pero si tú estás trabajando, estás llevando este mensaje, te va a ayudar a que tú te mantengas firme y que tus principios y tus doctrinas estén firmes. Por ahí nosotros tuvimos un problema en nuestra iglesia. Una familia se fue, bueno, dos familias, perdón. Bueno, de nuestra iglesia eran 2 familias y de otra iglesia fueron otras familias que se fueron al mismo lugar. Ellos conocieron por ahí una nueva doctrina y se fueron, hermano. Se fueron a una congregación, ¿verdad?, de judíos mesiánicos. Y al ratito, pues, yo empecé a hablar con una familia y empecé a decirle: hermana, ¿qué pasó? ¿Cómo ha estado? Cuénteme, ¿todo bien? Yo quería que ella abriera su corazón. Y ella al final: mira, hermano, yo ya me cambié de iglesia. Ah, pues eso está bien, hermana, usted se cambió. ¿Ahora a qué iglesia va? Yo pensando de que tal vez de ciudad, ¿no? Y a ella: no, hermano, hoy yo tengo otra fe. Yo voy a esta otra iglesia, ¿verdad? Porque ellos son el pueblo verdadero de Dios. Hermano, me da un minuto de platicar con usted. Y empezamos a platicar. Y gracias al Señor, hermano, esta familia regresó nuevamente a la iglesia. Pero nosotros tenemos que participar en esto, hermano. Si no, vamos a ser presa de
vientos extraños de doctrinas. Van a venir personas mentirosas tratándose de llevar a gente de la iglesia para otras cosas, para otros lugares. No sabemos. Mire lo que dice, bueno, esto lo vamos a dejar para otra ocasión, pero lo único, el llamado que yo les hago esta mañana es que empecemos a trabajar en pos de las almas. Empecemos a trabajar, empecemos a hablar, empecemos a invitar gente. Creemos que todas estas sillas que están aquí vacías, hermano, usted propóngase este año de traer, invitar gente, sean amigos, familiares, vecinos, donde sea. Que este año, hermano, que empezamos, Dios nos dé la fuerza, la voluntad de poder poner en práctica estos 5 motivos por los cuales el Señor nos ha encomendado este mensaje tan maravilloso. Trabajemos, hermano, trabajemos por las almas. No pensemos de que solo porque yo ya vengo aquí ya se terminó mi trabajo. No, hermano. Es algo maravilloso el que el Señor nos ha dejado a nosotros, el compartir este evangelio con otros y traer esas almas a la salvación de Dios. Amén. Quiera Dios, hermanos, en esta mañana que nos dé Dios ese espíritu, esa fuerza para poder emprender este trabajo que el Señor nos ha dejado, ¿verdad? Algo maravilloso, divino, que seres de allá del cielo quisieran estar haciendo. Así de que ese es mi deseo y oración en esta hermosa mañana. Que el Señor les bendiga. Yo creo que vamos a terminar con el último canto, ¿verdad?